lo vamos a reemplazar por otros valores que se denominan desviaciones. ¿Y cómo asignamos estos valores que le vamos a llamar desviaciones? Primero, se empieza asignándole el valor 0 a un determinado valor central que le denominaremos media supuesta. Entonces, el intervalo que le vamos a denominar media supuesta será aquel que tiene mayor frecuencia. Veamos cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia. A ver, accedamos un poquito. Ahí. ¿Cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia? A ver, ¿quién me dice? De 119 a 126. Así es, varía, ¿no? Así es. Entonces, este intervalo que es el 1, 2, el tercero, cuyos datos son límite inferior a 119, límite superior a 126, frecuencia 9, será nuestra denominada media supuesta. ¿Ya? O sea, que suponemos que la media está acá, se dice media supuesta, en ese intervalo. Bien, entonces ya sabemos cuál es el intervalo de nuestra media supuesta. Entonces a este intervalo le vamos a asignar el valor 0. Y al resto de los valores de los intervalos sucesivos, los que están ubicados por encima serán valores negativos y los que están ubicados por debajo serán valores positivos respectivamente, ¿no? Todos estos son, pues, son las desviaciones que están reemplazando a los puntos medios del método anterior. ¿Está claro entonces? Asignamos primero, ¿cómo asignamos las desviaciones? Primero, al intervalo donde se encuentra la media supuesta, le asignamos el valor de 0. ¿Cuál es ese intervalo que donde se encuentra la media supuesta? Es aquel que tiene mayor frecuencia, en este caso es el tercero, que tiene frecuencia 9. A ese intervalo le vamos a denominar el valor de la desviación 0, y que es el tercer intervalo, ¿no? Y así sucesivamente le vamos asignando al anterior, o sea, el segundo será ¿cuánto? Valores negativos, será menos 1. Y al primero será menos 2, ¿no? Como el tercero son los valores negativos, hasta ahí termina el valor negativo. Y los valores positivos son los que están debajo del 0. Si el 0 es el tercero, el cuarto será 1, el quinto será 2 y el sexto será 3. ¿Bien? Entonces ya tenemos asignados nuestros. ¿Cómo quedaría? A ver, veamos. Pero primero vamos a ver con qué fórmula vamos a calcular la media para este caso, el método abreviado. Tenemos acá en la media aritmética, punto medio o marque clase. Luego tenemos la sumatoria de FI por D, sumatoria de los productos de cada frecuencia por su respectiva desviación, N, número de elementos, y la amplitud del intervalo. Pero acá hay un datito que no está muy claro, ¿no? Es el punto medio, dice punto medio o marco de clase. Pero yo digo punto medio o marco de clase, pero ¿cuál hay?
Hay 6 intervalos. ¿Cuál es el punto medio? A ver, ¿cuál sería? ¿De qué intervalo? A ver, ¿quién me puede decir? ¿El que tiene mayor frecuencia? Así es, María. Es de aquel que se encuentra la media supuesta, ¿no? Bien, entonces la fórmula sería el punto medio del intervalo donde se encuentra la media supuesta, más la sumatoria del producto de las frecuencias absolutas simples por las desviaciones, dividido entre n, y todo eso multiplicado por la amplitud del intervalo. Veamos a ver. Utilizando nuestros mismos datos anteriores, ¿no? Ahí tenemos ya los intervalos de clase, las frecuencias, los puntos medios, el producto de los puntos medios, porque la fórmula es FI por PM, ¿no? ¿O no? No, cuando pide del anterior queda, bueno, queda ahí, pues el anterior lo encontramos. Ahora había que agregar esta siguiente columna, que es la columna de las desviaciones. Acá pueden ver al tercer intervalo donde está la frecuencia 9, que le estamos asumiendo que es la media supuesta, perdón, le asignamos el valor de 0. Y hacia arriba, menos 1, menos 2, y hacia abajo, 1, 2, 3. Pero la fórmula que nos pide FI por D, ¿no? La fórmula, veamos la fórmula. Ven, acá está, sumatoria de FI por D. Punto medio ya sabemos cuál es, el intervalo, la amplitud ya sabemos cuál es, N también ya sabemos. Nos falta este dato, la sumatoria de FI por D. Entonces acá están la columna de los FI por 10. FI, en este caso FI, ¿cuánto es? 5 por D es menos 2, sería menos 10. Y así, ¿no? 6 por menos 1, menos 6. 9 por 0, 0. 5 por 1, 5. 3 por 2, 6. Y el último, también frecuencia absoluta 3 por 3, perdón, frecuencia absoluta 2 por 3 de desviación, 6. Y la sumatoria nos da que es 1. Bien, entonces ya tenemos nuestros datos. ¿Qué nos queda? Los siguientes pasos que nos quedaría es reemplazar estos datos que acabamos de encontrar, ejecutando nuestra tablita, multiplicándonos, es reemplazar la fórmula, pues, ¿no? Acá tenemos la fórmula, punto medio ya salimos, es 122,5. Este 122,5 sale de acá, ¿no? Acá. El punto medio del tercer intervalo donde está la media supuesta, o el que tiene mayor frecuencia. ¿Ya? Acá está, 122,5 es el punto medio del tercer intervalo donde está la mayor frecuencia, que es 9. Este dato va a la fórmula. Acá está. La media es igual a 122,5 más el producto, la sumatoria del producto de FI por D es 1 dividido entre 30, que es N, y multiplicado por 8, que en este caso es la amplitud del intervalo. Ya 8, I es la amplitud del intervalo, y ya sabemos que estamos utilizando los mismos datos del ejercicio anterior. Aquí tenemos que la amplitud es 8, ¿no? Entonces ya hemos reemplazado nuestra fórmula, el punto medio
de, de la media supuesta, en este caso es 122,5, entre la sumatoria de FI por D, que es 1, dividido entre N, que es 30, multiplicado por la amplitud del intervalo, que en este caso es 11. Nos da que la media es igual a 122,5 más el producto de esto que ven acá, 1 y 30 por 8 nos da 0,27. Como resultado final nos dice que la media es igual a 122,77. ¿Bien? Entonces hemos encontrado que el valor es 122,77. Pero si veamos, acuérdense, 122,77, ¿no? Veamos cuánto nos salió en el primer método, método directo. Miren, 122,77. A ver, ¿por qué no sale? En los dos casos nos salió 122,77. ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede decir por qué no salió en los dos casos el mismo resultado? Porque estamos sacando el promedio, ¿no? Es lo mismo, supongo. ¿Nadie da por qué? Sencillo, ¿eh? Le digo, utilicen su lógica nada más. Esta pregunta les hago para que ejerciten su lógica. A ver, una chica, a ver, Milagros, ¿qué me dices? Milagros del Pilar, ¿qué me dices? Sí, doctor. ¿Por qué cree que dan los mismos resultados los dos métodos? Porque creo que dan los mismos resultados los dos métodos, me dice. Porque los dos tienen el mismo objetivo, pues, ¿no? Encontrar el promedio. Solo que uno es más abreviado y el otro es como que con más pasos.
Doctor, disculpe, está silencioso. Sí, sí, ya le dije, ¿por qué en el método directo y el método abreviado nos sale el mismo resultado, ¿no? 122,77. No tiene que ver nada ni con fórmula ni con nada, sino que para ver por qué. Eso no me quiero que me... Un poquito de lógica nada más. Bueno, parece que nadie va a dar datos. ¿Saben por qué? Porque estamos utilizando la misma base de datos. Entonces, si estamos utilizando la misma base de datos, por lógica tiene que salirnos el mismo resultado, bueno. Los dos métodos, por diferentes métodos, pero el resultado tiene que ser el mismo, pues, ¿no? Bien, era solamente para que ejerciten su lógica nada más. Doctor, pero no estaría ¿Ok? bien Sí. doctor, no estaría bien ¿Cómo? también decir de que, bueno, sale el mismo resultado porque, bueno, en ambos casos se ha buscado lo mismo. También está bien esa lógica. Obviamente que se usan los mismos datos para ambos casos, ¿no? Claro, pero yo, por ejemplo, yo le dije en este caso, ¿no? Pues si yo les digo, si les doy otra base de datos, el mismo objetivo es que busquen la media, ¿no? Es el mismo objetivo. Eso es lo que sí que van a Claro. salir los mismos resultados. Pues dije, en este caso, ¿por qué? Porque tienen la misma base. Claro, el objetivo es encontrar la media. Pues si yo les doy otra base de datos, tienen igualmente el mismo Pero ya objetivo, sería encontrar la otro media. resultado. Claro, y también Claro, saldría es otro resultado para cada uno. otro resultado porque es otra base de datos. Bien, entonces con eso, ¿hay alguna pregunta sobre la media? Entonces ya sabemos cómo encontrar la media a través de muestras pequeñas sin agrupación de datos y la media a través de muestras grandes mediante agrupación de datos en tabla de distribución de frecuencias, para el cual utilizamos dos métodos, el método directo y el método abreviado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, eso significa que todos están conformes, no hay ninguna duda, ¿no? Bien, entonces si no hay ninguna duda, avanzamos. Y veamos cuáles son las ventajas de la media. Dice, la media es útil cuando los datos siguen aproximadamente una progresión aritmética o están distribuidos en forma normal o simétrica. Igualmente, otra ventaja de la media es que es un estadígrafo de gran estabilidad. ¿Por qué? Porque considera a todos los datos, toma en cuenta todos los datos. Igualmente, también es la ventaja de la media que nos permite estimar
y probar parámetros en estadística inferencial. Entonces, pero también la media tiene sus desventajas. Así como hemos visto las ventajas, ahora veamos las desventajas de la media. Como habíamos dicho que la media incluye todos los datos, entonces se puede ver afectado por valores extremos. Creo que les hice un ejemplo de valores extremos a ustedes, no me acuerdo, pero sí, por si acaso lo repetimos, ¿ya? Supongamos que tenemos las edades. Supongamos que escogemos a 10 compañeros del aula de medicina, y les preguntamos su edad. Todos me van a decir 22, 21, 23, 22, 21, 23, 20, 22, 23, 21, así, ¿no? 9, hasta 9 nos dan 22, por ahí no bajan ni suben. Y el último, el décimo, por ejemplo, nos dice 40. Lógicamente que el promedio que más o menos iba a ser entre 21 y 22 años, con el 40 ya pasa pues por lo menos a 25, 26 años, ¿no? ¿Ven? Eso quiere decir que la ventaja de la media, que cuando incluye todos los datos, puede ser afectado por valores extremos. Es la media, ¿no? Pero ese valor extremo está subiendo y no es pues real, ¿no? Igual puede ser también hacia abajo, ¿no? Promedio de edad que todos tengan 40, 41, 42, 43, 39, 40, y después hay uno que tiene 5. Se trae abajo. Promedio. Y entonces, esa es una de las desventajas de la media. Incluye datos que pueden ser extremos, puede estar afectando el resultado. Acá hay otra desventaja, ¿no? Cuando los datos agrupados tienen clases abiertas en los extremos, no es recomendable calcular la media aritmética, ¿no? Cuando ustedes tengan una tabla de distribución de frecuencia y vean que tiene intervalos de clase abiertos, no se recomienda calcular la media. Tendrían que buscar otra medida de tendencia central que vamos a ver a continuación. Y en ese caso no se recomienda. Bien, entonces ya sabemos las desventajas y ventajas de la media. También ya sabemos cómo calcular la media. Si no hay ninguna pregunta, pasamos a ver la mediana, que es la segunda medida de tendencia central. La mediana. Entonces, ¿qué es la mediana? La mediana pues, es el valor que divide el número de elementos u observaciones en dos partes iguales. Es decir, es el elemento que se encuentra al centro de una serie de datos ordenados. Esa es la mediana. Es el valor, la magnitud que divide el número de elementos en dos partes iguales
Y el elemento que se encuentre exactamente al centro de una serie de datos ordenados, puede ser de forma ascendente o de forma descendente, pero tienen que estar ordenados. Los datos, el dato que está al centro, ese será la mediana. ¿Y cómo calculamos la mediana? Igualmente que con la media, utilizando los dos casos, ¿no? Agrupación de datos y con datos no agrupados. Saben que con datos no agrupados es tamaño de muestra pequeños y con datos agrupados es a través de las tablas de distribuciones de frecuencias, cuando ya el tamaño de la muestra o la población son grandes. Acá también, al igual que la media, o también se calcula la mediana en esos dos casos. Veamos el primer caso sin agrupar datos. ¿Qué hacemos primero? En este caso, para datos no agrupados, primero ordenamos los elementos en forma ascendente o descendiente. Eso es lo primero que tenemos que hacer. A todos los datos, los ordenamos. Entonces, cuando el número de elementos es par, la mediana será la media de los dos valores centrales. Y cuando el número de elementos es impar, el valor de la mediana será el dato que se encuentra exactamente al centro. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Si yo tengo unos valores que van del 1 al 9 primero. Del 1 al 9. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, así ya está ordenado de forma ascendente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuál será el valor de la mediana? ¿Ah? ¿Cuánto? 5. 5. Sí. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿5? Sí. Sí, sí. Ya, bien, Milagro, gracias. Sí, exactamente. El valor que está exactamente en el centro es 5, ¿no? Porque ese valor 5 es la mediana en este caso, de este grupo de datos. ¿Ya? O sea, es el valor que está exactamente al centro del grupo. Y si a este grupo yo le agrego 10, o sea, ya no son 9 elementos, sino son 10, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A ver, ¿cuánto será la mediana? Sería el 5 y el 6. El 5 y el 6. No, pues, ¿cómo se hace el 5 y el 6? No puede ser un valor. 5 puntos. 5 puntos, sí. 5.5 sería. Ajá, 5,5. ¿Por qué? ¿Qué han hecho para que salga 5,5? 5 más 6 entre 2. Así es, así es. Ahí dice, pues, ¿no? Cuando el número de elementos es par, la mediana será la media de los dos valores centrales. En este caso, los dos valores centrales son 5 y 6. 5 más 6, 11, entre 2 nos da que la mediana es 5,5. Bien, ese es el caso cuando el número de elementos es par. Cuando es par, los dos elementos centrales encontramos su media y esa será la mediana. Y
Cuando el número de elementos es impar, el número que está exactamente, el valor que está exactamente al centro, ese es el valor de la mediana. Pero ojo, tengan en cuenta que el primer punto que es, ordenamos los elementos en forma ascendente o en forma descendente. Pero ordenamos. Entonces ya sabemos cómo se calcula la mediana con los datos no agrupados. ¿Está claro eso, no? Sí, es sencillo. Veamos ahora la mediana para datos agrupados. Igualmente, cuando piden hallar el valor de la mediana con datos agrupados, pues no, se supone que se construye una tabla de distribución de frecuencias hasta las frecuencias absolutas acumuladas, ¿no? O sea, tenemos que tener nuestras frecuencias absolutas simples y nuestras frecuencias absolutas acumuladas. Y ahí tenemos la fórmula que se utiliza para calcular la mediana cuando se trata de datos agrupados. La mediana MD es igual a LI. LI significa límite inferior, ¿ya? Más N sobre 2 menos F mayúscula I. ¿Qué cosa es F mayúscula I? A ver quién me dice. Dice qué cosa es F mayúscula I minúscula. A ver, Joaquín quería decir. Es la Ok. frecuencia. ¿O no? ¿Cómo no le escuché a ninguno? Frecuencia absoluta y relativa. No sé. No. A ver, Límite ¿quién más abreviado. quiere decir? ¿Cómo? Dijo lo del límite, pero está por No, LI, el frecuencia primer elemento de absoluta fórmula es acumulada. frecuencia absoluta acumulada. Bien, bien, Milagros. Así es la frecuencia absoluta acumulada. F mayúscula y minúscula. Y ya saben que la amplitud del intervalo. Y FI minúscula, ¿qué cosa será? La frecuencia absoluta simple. Perfecto, muy bien. Bien, Milagros. Bien, entonces ya tenemos nuestra fórmula en donde MD es la mediana supuesta, perdón, la mediana. LI es el límite inferior de la clase de la mediana supuesta, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Es igual que el... ¿Cuál era el tercer intervalo, no? Que era 9. Entonces, con esos mismos datos, ¿no? Suponiendo, ¿no? El límite inferior de la clase de la mediana supuesta, veamos cuál será. A ver, regresemos a la tabla. Ya. ¿Qué valor tendrá el límite inferior que acabamos de decir acá, según la tabla? ¿Qué valor necesitamos de acá de los intervalos? ¿Cuál será el valor de acá que va a ir a la fórmula? Veamos nuevamente qué cosa es el LI. LI acá está,
límite inferior de la clase de la mediana supuesta. Límite inferior de la clase de la mediana supuesta. Entonces, ¿cuál será ese valor? Ahí tienen la tabla. ¿Cuál será el valor? 119. María dice 119. ¿Quién más? ¿Están de acuerdo todos? Así es 119. Habíamos dicho que donde está en este caso la mediana supuesta es donde está el mayor frecuencia, en este caso el intervalo, el límite inferior es 119, ¿no? Acá lo ven, 119, 120, el límite inferior es 119. Entonces este valor se utiliza para la fórmula. Este de acá, el límite inferior de la clase de elementos. N ya saben que es el número de elementos. Fi es la frecuencia acumulada inmediata anterior a la clase en donde se encuentra la mediana supuesta. Fi mayúscula es la frecuencia acumulada mediante anterior a la clase donde se encuentra la mediana supuesta. Ojo a esto, ¿eh? Veamos ahora qué valor me van a decir. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál sería el valor para reemplazar la fórmula? Sería Sí, 20. milagros. ¿Ah? Sería 20. 20. A ver, veamos nuevamente lo que dice, ¿eh? Dice, frecuencia acumulada inmediata anterior a la clase en donde se encuentra la mediana supuesta, ¿ya? Inmediata anterior a la clase donde se encuentra la mediana supuesta. Ahora sí, más claro, a ver. Ahora sí, a ver. 11, no estoy seguro. 11 o 20. ¿Por qué no estás seguro? Tú dices 11, pero ¿por qué no estás seguro? Bueno, dice inmediata anterior, ¿no? A la clase, ¿no? Entonces, yo sumé 5,6. Pero... bueno. La clase donde está la mediana supuesta es esta, ¿no? La tercera. Sí. Entonces, acá supongamos que está al costado tenemos las frecuencias acumuladas. La primera será 5. La siguiente será 11. 5,6, 11. La siguiente será 11 más 9, 20. Entonces, la clase donde está la mediana supuesta es 20. Pero nos dice la inmediata anterior a la clase donde está la mediana supuesta. ¿Cuál es la inmediata anterior? ¿Qué valor es? 11. 11. 11. ¿Ven? Está claro. Ese es 11, pues. Pues digo, lean bien. Bien, ahora tenemos Fi minúscula, es la frecuencia de la clase en donde se encuentra la mediana supuesta. La frecuencia absoluta simple de la clase es donde se encuentra la mediana supuesta. Veamos cuál será, díganme cuál es el valor. ¿Cuál será el valor? 9.
9 sería. Doctor, está silenciado su audio. No, lo que pasa es que están acá construyendo y hacen una bulla tremenda, por rato la apago para que no. Ya, decía pues que es la frecuencia absoluta simple de la clase donde está la mediana supuesta. En este caso, la frecuencia absoluta simple de la clase donde está la mediana supuesta es 9. Acá está el 9, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos dos datos. ¿Qué más nos falta? La amplitud del intervalo, ya saben cuánto es, ¿no? ¿Cuánto es la amplitud del intervalo? 8. 8, claro. Pero no está el ejercicio. Bueno, el ejercicio lo hacemos mañana en la práctica, ¿ya? Pero entonces, ya saben, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? El límite inferior, en este caso era 119. El número de elementos, ¿cuánto era? 30, ¿no? 30. FI, la frecuencia acumulada inmediata anterior a la clase donde se encuentra la mediana supuesta, es 11. Y la frecuencia de la clase donde se encuentra la mediana supuesta es 9, la amplitud del intervalo 8. Con esos datos ya nosotros reemplazamos en la fórmula que la tenemos acá, y tenemos el valor de la media. Entonces acá sería ¿cuánto? 119, ¿no? 119, n entre 2 sería 30 entre 2, 15, menos FI menos 11, abajo entre 9, multiplicado todo por 8. El resultado que obtengamos será el valor de la media. Eso vamos a hacer en la práctica de mañana. Bien, ¿cuáles son las ventajas de la mediana? La mediana es un estadígrafo que no está afectada por valores extremos. O sea, cuando haya valores extremos, se utiliza la mediana. Y por lo tanto es más representativa que la media aritmética. Cuando algunos de los valores de la variable se alejan mucho de los demás, o cuando las series no son poco simétricas. ¿Ya? Entonces, cuando hay valores así extremos, es más representativo utilizar la mediana. Y cuando las series también no son muy simétricas, también utilizamos la mediana. Igualmente se utiliza cuando los datos agrupados tienen clases abiertas en los extremos. Y también se aplica en las variables que pertenecen a la escala ordinal. Bien, ¿alguna pregunta sobre la mediana? ¿Hay alguna pregunta al respecto sobre la mediana? Está claro entonces, ¿no? Entonces, con esto terminaríamos ya nuestra parte de la clase de hoy, que es cómo calcular la moda. La moda es el término que dentro de una serie ordenada de datos se repite el mayor número de veces. ¿Ya? O sea, es
el valor que más veces se repite en un conjunto ordenado de datos. Igualmente, para calcular tenemos los dos casos, una agrupación de datos y con datos no agrupados, ¿no? Veamos la moda, para datos no agrupados. Acá lo primero que tenemos que hacer es ordenar los elementos en forma que sea ascendente o también en forma descendiente. Descendente, pero no descendiente, sino descendente. Hay una I que está de más ahí. Descendiente. Y se determina la moda como el término que se repite más veces, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo al ejemplo que teníamos anterior del 1 al 10, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Yo le agrego un 4 y un 6. Ya. A ver quién me dice cuál será la moda. A ver, con los datos que teníamos, del 1 al 10 le agrego 4 y le agrego 6, ¿cuál sería la moda? Lean lo que dice ahí, que se determina como la moda al término que se repite más veces. Pero ahí el 4 y el 6 se repetirían 2 veces. Claro, el 4 se repite 2 veces y el 6 también 2 veces. En este caso los dos serían modas, en este caso sería bimodal, o sea que tiene dos modas. Puede darse el caso que es unimodal, por ejemplo, que hay un solo dato que se repite más veces, o puede darse el caso que hay dos datos que se repiten dos veces, y puede ser también trimodal, ¿no? Que hay tres datos que se repiten igual número de veces. O también puede ser sin moda, cuando no hay ningún dato que se repite. Amodal se llama. Bien, entonces esa es la forma de cómo determinar la moda cuando son muestras pequeñas y no hay que agruparlos en tablas de distribuciones de frecuencia. Ahora sí veamos cuando hay que agruparlos en tablas de distribuciones de frecuencia, o sea, la moda para datos agrupados. Igualmente se construye una tabla de distribución de frecuencias y necesitamos hasta ¿dónde? Hasta la frecuencia absoluta simple. Bueno, ya lo tenemos. Y se expresa mediante la siguiente fórmula. Ahí tienen la fórmula. MO es moda igual a LI más delta sub 1 entre delta sub 1 más delta sub 2. Todo eso multiplicado por I, que es la amplitud del intervalo. En donde, acá tenemos, MO ya saben de la moda, la representación de la moda. LI viene a ser el límite inferior de la clase de la moda supuesta. El delta sub 1 es la diferencia, ojo, la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la inmediata anterior a ella. Ojo, el delta sub 1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la inmediata anterior a ella. Es el delta sub 1. Para nuestro caso, a ver, ¿ya captaron esto? La diferencia entre la frecuencia de la clase modal. ¿Cuánto era la frecuencia de la clase modal? 9, ¿no? ¿De acuerdo, no? Ya. Y la inmediata anterior a ella. Veamos cuál es la inmediata anterior.
Ahí está. La frecuencia de la clase modal en este caso es 9. ¿Y cuál es la inmediata anterior a ella? 6, 6. Entonces el delta sub 1 será ¿cuánto? 3. Exactamente. 9 menos 6, 3. ¿Ojo, todos están de acuerdo? ¿O alguna duda? Bien, seguimos entonces. El delta sub 2 ahora. ¿Cuál es el valor del delta sub 2? Es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la inmediata posterior a ella. ¿Ya? Diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la inmediata posterior a ella. Ahí tenemos. ¿Cuánto sería el valor del delta sub 2? 4. 4. 4, pero que es 9 menos 5, ¿no? Sí, doctor. Bien, Leslie, así es. Entonces ya sabemos cuánto es el delta sub 1, que es 9 menos 6, 3, y el delta sub 2, que es 9 menos 5, 4. ¿El límite inferior cuánto es? 119. 119. Bien, ¿qué más era? La amplitud del intervalo también ya sabemos cuánto es. ¿Qué pasa? ¿Por qué no cambia? Ingrid, ¿puedes cambiar? A ver, porque acá es para el moderador. ¿Por qué no avanza? Le doy y no avanza. A ver, dele clic para el moderador, Ahora, doctor. ya está, ahora sí ya está, ya está. ¿Sí? Ya, Sí, doctor. ya. Bien, entonces, acá ya sabemos el límite inferior, reemplazando la fórmula, el límite inferior era 119 más delta sub 1, 9 menos 6. ¿Qué pasó? Doctor, no se ven las diapositivas. Sí, ¿qué pasó? Lo salimos. ¿Puede volver a compartir, por favor? Ya. Bien. Entonces ya sabemos representar los dos valores. Acá era 119 más, soy 3, acá 3 más 9 menos 5, 4, ¿no? Todo esto multiplicado por 8 y tendríamos el valor de la moda. El ejemplo, el ejercicio lo vamos a hacer mañana. Veamos, para terminar con esto, las ventajas de la moda. La moda es un estadígrafo que no está afectada por valores extremos igual que la mediana.
Es útil cuando los datos agrupados tienen clases abiertas también. Y se aplica también en variables que pertenecen a la escala nominal. ¿Cuáles son sus desventajas? No es representativa a menos que la distribución contenga un gran número de datos y exista significativa repetición de algunos de ellos. Muchas veces la serie no tiene moda porque ningún valor se repite, y cuando la serie tiene 2, 3 o más modas, se hace difícil su interpretación y comparación. Estas son las desventajas de la moda. Y con eso hemos terminado la clase de hoy día. Si no hay alguna pregunta, esto es, mañana vamos a ver un ejercicio, sí, acá, ¿no? Se tiene la información de la edad de 30 pacientes tomadas en la sala del hospital que a continuación se detalla. Todos los datos de las edades. Y con esta información se encuentra, nos pide encontrar la media por los dos métodos, la mediana y la moda, ¿no? O con datos agrupados, utilizando 5 clases con un intervalo de 10. Para ahorrar tiempo, acá nos estamos dando ya que va a constar de 5 clases y el intervalo va a ser de 10. Con eso vamos a ir armando nuestra tabla de distribución de frecuencias. De ahí aplicamos primero con la media, por los dos métodos, después hacemos la mediana y último hacemos la moda. Bien. Con eso, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Bien, entonces muchachos, chicos y chicas, si no hay ninguna pregunta, mañana nos vemos a las 10:30. Ingrid. Sí, doctor. Gracias. Mañana a las 10:30 sería la práctica, ¿verdad? Sí, 10:30 vamos a desarrollar este ejercicio que estoy dejando acá.